Bien, entonces vamos a iniciar con la actividad de encuesta. ¿Qué es la encuesta? Aquí nos dice que nos permite crear una encuesta para obtener algún tipo de opinión de los participantes, en este caso de los estudiantes, utilizando una variedad de tipos de preguntas. Entonces tenemos preguntas de opción múltiple, preguntas de texto, preguntas sí o no, entre otras. Vamos a iniciar con esta actividad entonces. Vamos al campo virtual. La idea es que ustedes busquen una asignatura de cursos anteriores donde puedan hacer ese tipo de prácticas o ejercicios. Y aquí en este espacio de campo virtual para docentes de la sede de Palmira, pues simplemente vamos a colocar algunos recursos que pueden utilizar para consultas futuras. Bien, estamos en el nivel 2. Vamos a darle a activar edición. En activar edición vamos a buscar el bloque de la semana, en este caso la pestaña nivel 2. Le vamos a agregar una actividad o recurso y vamos a buscar la actividad encuesta. ¿De acuerdo? Aquí nos muestra una descripción de qué es este tipo de actividad, para qué sirve. Básicamente, yo la veo como algo equivalente a lo que uno hace con los formularios en Google Forms. Uno plantea un cuestionario para mirar el seguimiento de algo o simplemente para visualizar alguna tendencia o alguna participación dentro del curso. Muy bien, seleccionamos la actividad, le damos a agregar y nos lleva a este formato, que este formato ya es, creo que, familiar para todos. Nos va a pedir un nombre. El nombre vamos a colocarle encuesta campo virtual. Nos va a pedir una descripción. La descripción, la idea es que sea algo relacionado con el tipo de actividad que se va a hacer, en este caso la encuesta. Nos pregunta si desea mostrar esa descripción en la pantalla inicial del curso. Profesor Andrés, lo escuchamos. Apenas veo Buenas la tardes, mano. John Edwin. Profe, buena tarde. Una pregunta o un comentario más bien. De Señor. pronto a veces nosotros hacemos eh, algún tipo de votación dentro del salón, entonces de pronto esta encuesta nos puede servir para eso, para llevar el tema, para hacer algún acuerdo sobre algún examen o cómo quieren que hagan el parcial o votación para, no sé, se me ocurre alguna cosa como validar los porcentajes de la evaluación y por votación, eso puede servir para eso, entendería. Ah, perfecto, profe. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, la vez pasada, creo que fue en la primera sesión que hemos visto la consulta. La consulta es muy similar, pero es mucho más simple, donde se plantea una pregunta y una respuesta. Aquí podemos jugar con diferentes tipos de preguntas y con diferentes formatos de preguntas, de una única opción, de opción múltiple, y podemos hacer ese tipo de actividades que usted plantea, profe, respecto a un tema, respecto a un porcentaje en alguna nota, respecto a alguna determinación que se tenga que tomar en el curso. Muy bien, profe, muchísimas gracias. Bien, entonces colocamos el nombre de la actividad, colocamos una descripción, colocamos la disponibilidad, cuándo vamos a realizar la encuesta, la idea es que la hagamos hoy. Hoy es 27 de mayo, a partir de las 4 horas hasta las, digamos, 7 de la noche, un margen de 3 horas. Ok. Luego nos pregunta el siguiente bloque que dice ajustes de pregunta y envío. La idea es que este tipo de encuesta sea anónima, pero si el docente lo determina, puede tomar los nombres de quien está participando en la encuesta. Permitir envíos múltiples, pues se supone que no. Quien participa, participa una única vez. Activar notificaciones a entregas, eso significa que le estén llegando cada vez que alguien participa, un estudiante o un asistente participa, le va a llegar el correo al docente la participación de esa persona. Es que si tiene 50 estudiantes, le van a llegar 50 correos si coloca esta opción en sí. Autoenumerar preguntas, pues eso lo dejo por defecto. Bien. El siguiente bloque nos pregunta después de envío. Después de envío es como una pequeña respuesta o una frase
de gratitud respecto a la participación cuando haya terminado el asistente de realizar la encuesta. Muy bien. Este enlace significa que si una vez termina el estudiante o el asistente de la participación de la encuesta, lo puede llevar a otro lugar. Bien, vamos a dejarlo vacío por el momento. Ajustes del módulo, sabemos que aquí podemos mostrar o ocultar la actividad. Restricciones no vamos a colocar, ya esto sabemos qué podemos hacer con esto. Y simplemente le damos guardar cambios y regresar al curso. Hay que dar claridad que la encuesta va en dos partes, como cuando uno construye el cuestionario. La primera parte es como el formato respecto a fechas. Vamos a subirlo un poco aquí. El formato respecto a qué día, qué fecha, qué hora se va a efectuar la encuesta y cuáles son las restricciones que pueda tener. Y la segunda parte son las diferentes preguntas que se pueden elaborar allí. Entonces, una vez se construye la primera parte, volvemos como docentes, ingresamos a la encuesta, dando un clic sobre ella, y nos dice, listo, aquí tienes tu encuesta en el campo virtual, hay algunas pestañas, dice, esta es la descripción que le hemos puesto, no hay respuestas todavía, no hay preguntas, apenas lo estamos construyendo, y aparece de cuándo, desde dónde hasta dónde está permitido o está habilitado este recurso. Entonces aquí vamos a la segunda pestaña, la pestaña que dice editar preguntas, y aquí vamos a construir las diferentes preguntas. Bien, vamos a colocar primero una etiqueta. Ya sabemos que la etiqueta simplemente es para colocar un título. Entonces miremos las opciones que tenemos aquí. Vemos salto de página, vemos un captcha, vemos elección múltiple. Vamos a utilizar esta elección múltiple. Vamos a mirar la etiqueta, vamos a mirar respuesta corta y vamos a mirar respuesta numérica. ¿De acuerdo? Vamos a ver esas tres opciones. Las otras sí se las dejo allí de tarea para que indaguen o la investiguen más adelante. Entonces vamos a colocar una etiqueta. En la etiqueta vamos a colocar, no sé, primera parte o inicio de la encuesta. Igual, como pueden ser varias páginas, entonces aquí podrían colocar un título llamativo a la encuesta que están elaborando. ¿De acuerdo? O más bien coloquémosle primera parte de la encuesta. Bien. Y observen que aquí nos dice, bueno, dentro de las preguntas que estamos construyendo, esta etiqueta, ¿qué posición va a llevar? En este caso va a estar en la primera posición, ubicándonos de la parte superior a la parte inferior de la pantalla. Bien. Una vez tengamos la etiqueta lista, le damos guardar, guardar pregunta, dice allí, y ya nos queda la etiqueta lista. La siguiente opción es vamos a construir una pregunta. Vamos a construir una pregunta de opción múltiple o elección múltiple. Muy bien. Ya dentro de la pregunta opción múltiple o elección múltiple nos pregunta si va a ser obligatoria o no. Vamos a dejarla abierta, que no va a ser obligatoria. Y también nos pregunta, bueno, ¿cuál va a ser el cuestionamiento que se le va a hacer a los estudiantes? Entonces, a modo de ejemplo, coloquemos esta parte. Indique su nivel de conocimiento en el manejo del campo virtual. Una etiqueta, la etiqueta puede ser la numeración. Pongámosle pregunta número 1. Y aquí, en esta opción que dice tipo de elección múltiple, podemos tener con varias respuestas o con una respuesta o con lista desplegable. Vamos a dar esta, una única respuesta por el momento. Nos pregunta si lo desea colocar vertical u horizontal. Dejémoslo vertical. Dice ocultar opciones no seleccionadas. Dejemos esto por defecto. Analizar, no analizar envíos vacíos. Pues que no nos interesa. Y aquí irían las preguntas asociadas o las opciones asociadas a la pregunta que estamos construyendo. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, una primera opción. Aquí nos dice, ojo, cada línea es una única respuesta. Cada línea es una única respuesta. Entonces la primera opción de respuesta, vamos a colocar esa, dice opción 1. Entonces vamos a colocar las diferentes opciones a esta pregunta. Entonces vamos a colocar de opción 1, deficiente, opción 2, pongámosle malo, opción 3, regular, opción 4, bueno. Esas son las diferentes opciones o calificaciones
que el asistente o el estudiante puede colocar en esa pregunta. Bien, hemos puesto 5 opciones para ese tipo de respuesta, para ese tipo de pregunta, perdón. Recordemos que cada línea es una única respuesta a la pregunta que se está planteando. Muy bien. Una vez tenemos lista la pregunta de opción múltiple, ubiquemos dónde va a quedar ubicada. Ya está la segunda posición dentro del cuestionario que estamos elaborando. Y una vez estemos seguros de que la pregunta está lista, le damos guardar pregunta. Muy bien. Y aquí vamos viendo un borrador de cómo está quedando el cuestionario. Esta es la etiqueta y esta es la pregunta de opción múltiple que hemos construido. Esa es la opción, esta es la vista del docente, ¿no? Opción borrador. Muy bien. Vamos a construir la siguiente pregunta. Vamos a colocar una pregunta de texto corto. Una vez la elegimos, nos lleva a ese formato de texto corto. Nos pregunta si va a ser obligatoria o no. Vamos a dejar abierta, que no va a ser obligatoria. Nos pregunta el tipo de pregunta o el texto de esa pregunta. A modo de ejemplo, vamos a colocar que no convence del campo virtual. Una etiqueta estamos colocando el número de pregunta. Esta sería la pregunta número 2. Y aquí el docente podría jugar con el tamaño de esa caja de texto que va a estar visual en el campo virtual. Te dice que por defecto el ancho de esa caja de texto va a ser de 30 píxeles. La pueden colocar mucho más amplia, la pueden colocar mucho más pequeña. Vamos a dejarla allí por defecto. Y nos dice el tamaño máximo de los caracteres que se van a permitir ingresar en esa opción. Muy bien. Esta opción que dice depende del ítem es interesante porque aquí podemos indicar que esta pregunta del cuestionario depende de cómo se contestó la pregunta anterior. ¿De acuerdo? Eso es como cuando en el cuestionario, si en el examen estábamos construyendo las preguntas que decíamos la navegación va a ser libre o la navegación va a ser secuencial. Pues es algo muy similar. Muy bien. Perfecto. Hasta allí hemos construido la pregunta de texto corto. Una vez estemos seguros de que está lista y construida, vemos que va a quedar en la posición número 3 y le damos guardar pregunta. Muy bien. Esa es la vista del docente. Vemos la etiqueta, vemos la pregunta de opción múltiple, vemos la pregunta de texto corto y vamos a anexar una tercera pregunta para terminar este cuestionario. Vamos a decir que una pregunta de tipo respuesta numérica. Muy bien. Igual nos pregunta si es obligatorio o no. Y aquí vamos a preguntar, a manera de ejemplo, ¿qué valoración se le da al campo virtual? En etiqueta vamos a colocar el número de pregunta número 3, y aquí nos dice el rango. ¿Cuál va a ser el valor mínimo? Supongamos que sea 1. ¿Y cuál va a ser el valor máximo? Supongamos que sea 5. De igual forma nos pregunta, o nos da la opción de elegir si esta pregunta depende o no de las preguntas anteriores. Y observemos que nos va a quedar en la posición número 4. Muy bien. Una vez estemos seguros de que la pregunta está lista, bien construida, le damos guardar pregunta. Y hasta aquí tenemos la encuesta lista. Profesora Zaira, la escuchamos. Bueno, ahora sí. La pregunta que tenía ahora, usted nos colocaba lo del ejemplo del Moodle 3 no sé qué o el 1 punto no sé qué. Eso que, ¿cuál es en el campus virtual de nosotros, qué Moodle manejamos nosotros? Ese es uno. Eso tiene que ver con lo de la capacidad también, digámoslo así, como de poder atender a la cantidad de estudiantes de una forma sincrónica sin dificultad. Y la segunda pregunta es, ahorita que usted estaba hablando en cuanto
cuando le daba como el orden de lo de las preguntas y decía que secuencial o no secuencial o que una después de la otra, en ese secuencial es para que a ellos al final no les salga aleatorio, sino que yo mismo esté orientando, digámoslo así, en qué tono ellos van evolucionando en el cuestionario. Es como la pregunta que me queda. Esas dos. Gracias. Bien, profe, muchas gracias. Lo que hablamos ahora de las versiones, eso fue en esa pestaña, si mal no recuerdo. Bien, actualmente nuestro campus virtual, el que estamos trabajando en la Universidad del Valle, es la versión 3.6. La ventaja de tener una versión mucho más reciente es que nos permite, primero, seguridad. Cada vez que sacan una versión, lo que buscan es mejorar algunos fallos que se han presentado en algún momento. Y lo segundo es introducir nuevas herramientas. Nuevas herramientas. Estos son simplemente dos recursos que el profesor Antonio me compartió cuando le pregunté por la actividad tipo lesión. Entonces me pareció muy interesante compartirlos a los asistentes, profesores y profesoras. ¿Por qué? Porque allí explican de pronto mucho más en detalle, a como lo hemos visto aquí en estas charlas, cómo se construye un cuestionario, cómo construir las preguntas, cómo importar un banco de preguntas. Es más, creo que hasta tocan la pregunta que nos hizo el profesor Andrés Salinas sobre el tipo de evaluación rúbrica, si mal no recuerdo. Ese tipo de evaluación rúbrica creo que lo manejan no en la versión 3.5, sino en la versión 3.3. Entonces simplemente coloca uno la versión porque cuando uno ingresa al curso, ve que el entorno, el campo virtual no es igual al que estamos viendo actualmente en la Universidad del Valle. Entonces, para ubicarnos es respecto a las versiones. Y además, pues la Universidad del Rey Juan Carlos le ha dado un entorno particular, así como el de la Universidad del Valle le ha dado un entorno particular a su campo virtual. Eso respecto a la versión. Y lo de la secuencialidad, profe, aquí lo veíamos es que aquí en el cuestionario, en la encuesta, perdón, en la encuesta, las preguntas que vamos construyendo pueden depender de qué contestó el asistente en la pregunta anterior. Entonces simplemente la asocié cuando en el cuestionario se le pide al estudiante que la evaluación la va a realizar de forma libre o de forma secuencial. De forma secuencial es que primero va pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3 hasta la pregunta N. Y libre es que él puede ir saltando de una pregunta a otra. Entonces aquí podríamos amarrar o ligar una pregunta con la anterior. Entonces hasta aquí tendríamos ya la encuesta lista. Hemos construido una etiqueta, hemos construido una pregunta de opción múltiple, hemos construido una pregunta de opción texto corto y hemos construido una pregunta de opción numérica. ¿De acuerdo? Ya estaría lista. ¿Qué podríamos mirar? Vamos a mirar la opción vista general. Aquí nos dice listo, allí hay respuestas, o sea, ya hay participantes allí, perfecto. Nos dice el cuestionario, la encuesta, perdón, está activa desde las 4 horas hasta las 17, desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche y voy a cambiarme de rol, rol estudiante, e invito a los participantes que están dentro del campus para que efectúen la encuesta. Entonces, una vez el estudiante ingresa, va a ver la descripción que le hemos puesto a la encuesta y está la opción de responder a las preguntas. Se da clic y de forma inmediata dice que está de modo anónimo. Esta es la etiqueta que hemos puesto. La primera pregunta, conocimiento respecto al campus, pongamos opción regular. ¿Qué no le convence del campus? Pongamos, no sé, las lesiones, por decir algo. Y una valoración del campo virtual de 1 a 5, pongámosle 4, no sé, a modo de ejemplo. Muy bien. Entonces, de esta forma estaríamos diligenciando, o el estudiante estaría diligenciando la encuesta y simplemente le faltaría decirle enviar respuestas. Dice, gracias por su participación. Esto fue lo último que colocamos. Le damos continuar.
Y si el estudiante va a volver a ingresar, creo que le debe decir que ya ha realizado la actividad como tal. Esto es lo que vería el estudiante, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vería el docente? Te voy a cambiarme de rol, mostrar respuestas. Podemos ver las diferentes respuestas que los participantes han tenido, ¿de acuerdo? Muy bien. Y la ventaja es que estas respuestas que los estudiantes han realizado, el docente puede descargar un archivo Excel, un archivo separado por comas, para poder, no sé, sacar alguna tabulación al respecto. Muy bien. Esa es la encuesta. Vamos a mirar la lesión. ¿Qué es la lesión? La lesión es una actividad en el campo virtual que nos permite, que le permite al estudiante como autoformarse a través de un tema, de un tema que el docente le haya dejado en el campo virtual. O también se puede tomar para que el estudiante se ejercite como tipo repaso para alguna actividad futuro. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces volvemos a nuestro curso. En el curso vamos a buscar el bloque o la pestaña donde vamos a anexar la actividad y vamos a buscar la actividad lesión. Perfecto. Aquí nos entrega una descripción muy completa de qué es para qué nos serviría una lesión. Y al final hay un breve resumen. Dice, las lesiones pueden ser utilizadas en aprendizaje autodirigido, ejercicios basados en escenarios, simulaciones, ejercicios de repaso, preguntas de repaso. Bueno, es una alternativa que está allí y es muy similar a algo que utilizan llamado Kahoot, o Kahoot, si mal no recuerdo. No sé si alguno de los participantes conoce esa herramienta, Kahoot. Es algo muy similar, donde el docente coloca un texto o un video y sobre ese video hace una pregunta para poder que el estudiante continúe en su lectura o en su exploración. Muy bien, entonces seleccionamos la actividad tipo lesión, le damos a agregar. Bien, entonces en la lesión ya conocemos este formato, nos pide un nombre. Como nombre vamos a colocar lección de prueba. Aquí iría una descripción. Ok. Colocamos un título, un nombre, perdón, colocamos una descripción. Si se desea o no que esa descripción aparezca en la pantalla inicial. Y luego vamos a configurar la apariencia. En la apariencia podemos colocarle una barra de progreso. Si desea colocarla, puede colocar un menú. Vamos a dejar solamente la barra de progreso para este ejemplo. En el bloque de disponibilidad es la fecha exacta donde se desea que los participantes actúen o participen de esta actividad llamada lesión. Entonces vamos a configurarla para hoy 27 a las 4 de la tarde hasta hoy 27 a las 7 de la noche. De igual forma, como lo hicimos en el cuestionario, podemos darle un tiempo limitado para que el participante realice la lesión como tal. Entonces aquí podemos determinar que dentro de estas 3 horas, el estudiante o el participante puede tener 10, 20, 30 minutos o simplemente dejamos las 3 horas abiertas. Muy bien. Control de flujo. Aquí nos pregunta si el estudiante puede volver a revisar su actividad una vez culminada. Y la idea es que sí, porque eso es una actividad tipo ejercicio. Y podemos configurar el número de intentos. Vamos a colocar que el estudiante puede revisar a lo sumo 2 veces ese tipo de actividad que la estamos llamando lesión. Muy bien. Una vez configurado ese bloque, el siguiente bloque es la parte de calificación. Para este ejemplo vamos a dejarlo sin calificación, pero el docente igual puede calificar este tipo de actividad colocándole un puntaje o una nota establecida a quien pues efectúe correctamente la lectura y a quien participe de forma adecuada
en las preguntas planteadas. Pero para este ejercicio vamos a dejarlo sin calificación alguna. Y ya sabemos que en los ajustes del módulo, que es el siguiente bloque que sigue, es donde podemos ocultar o visualizar la actividad. No vamos a colocar restricción alguna. Y ya para finalizar, una vez tengamos claro o estemos seguros que la actividad lesión está lista y configurada con su nombre, descripción, fechas establecidas, si se va a poder revisar o no la actividad por parte del estudiante, le damos guardar cambios a esa actividad. Muy bien. Y nos lleva a esta nueva ventana. En esta nueva ventana vamos a mirar que hay varias opciones. Una de ellas dice importar preguntas, traer preguntas de otra asignatura, añadir una página de contenido, vamos a trabajar con esa opción, dice añadir un clúster y añadir una página de preguntas. Vamos a trabajar con esas dos opciones. Las otras dos alternativas las dejo allí de exploración futura para cada participante. Muy bien. Entonces vamos a decirle que vamos a agregar una página de contenido. Damos clic sobre esa opción. Y aquí nos pregunta un título. Entonces, como título vamos a colocar, a modo de ejemplo, concepto de TICS. ¿De acuerdo? Y dentro de la descripción, o el contenido, más bien, vamos a colocar observe el video, vamos a incrustar un video aquí, observe el video y responda a la siguiente pregunta. Entonces vamos a buscar un video, por aquí tengo un video, permítame, busco el enlace. Este video está relacionado con este tipo de actividad. Perfecto. Entonces, este es el video que vamos a incrustar allí. Voy a buscar la opción de compartir. Busco la opción del código HTML. Le digo copiar. Copiar ese código. Ese es el código que voy a incrustar de ese video. Vuelvo al campo virtual. Aquí voy a desplegar las herramientas que tiene este pequeño editor. Y aquí en esta última opción dice HTML. En HTML, aquí voy a incrustar ese código que he copiado de ese video. ¿De acuerdo? Ese es el título que le hemos puesto allí. Observa el video y responde a la pregunta. Y dentro de esas dos instrucciones, que son P entre corchet, entre mayor y menor que, esto en programación significa un párrafo. Entonces, dentro de ese párrafo, estamos incrustando este contenido de ese video. ¿De acuerdo? Nos regresamos. Allí ya quedó el video. Y volvemos a la parte de las preguntas. Entonces, aquí en la pregunta vamos a colocarle lo que queremos que haga. Entonces, vamos a decirle que responda a la siguiente pregunta según lo visto en ese video. La idea es ¿cuál? La idea es que el estudiante llegue, primero observe el video, y una vez observe el video, pues simplemente responde una pregunta. ¿De acuerdo? Y aquí en saltar es donde vamos a indicarle cuál va a ser el seguimiento una vez realice la visualización del video. Entonces vamos a decir que para poder continuar, salte a una página siguiente. Bien. Una vez tengamos esto listo, que fue el título, el contenido, aquí podría ser un texto, podría ser un documento PDF, podría ser un documento Word. A manera de ejemplo he puesto un video, ¿de acuerdo? Aquí iría la pregunta, responda a la siguiente pregunta de acuerdo a lo visto en este caso fue un video, pudo haber sido algún documento cualquiera, y que los lleva a una página siguiente. Entonces le damos guardar página. Muy bien. Ahora, respecto a ese contenido, ¿qué vamos a hacer? La idea es que le cuestionemos una pregunta al estudiante. Y esa pregunta de ese contenido que hemos puesto un video
se construye aquí en esta opción, ¿de acuerdo? Donde dice, vamos a añadir una página de pregunta para ese contenido que acabamos de elaborar. Recordemos que ese contenido puede ser un documento, puede ser un texto, y a modo de ejemplo hemos puesto un video. Muy bien. Sobre ese contenido vamos a formular una pregunta. Bien. Y en preguntas podemos ver que tenemos opciones de emparejamiento, opción de ensayo, opción numérica, opción múltiple, opción respuesta corta, opción falso y verdadero. Solo a manera de ejemplo vamos a dejar esta opción, opción múltiple. Bien. Y le vamos a añadir una página para esta pregunta. Ok. Entonces aquí nos pregunta el título para esa pregunta que estamos construyendo. Vamos a darle una numeración. Pregunta número 1. Y en la pregunta nos dice cuál va a ser el contenido. El contenido va a ser la pregunta ya textual respecto a lo que el estudiante debe contestar de lo leído o de lo visto en ese video. Aquí algo muy sencillo. ¿Cuál es el significado de la sigla TICS? Y aquí podemos decirle que es única respuesta o múltiple respuesta. En este caso, esta es de única respuesta. Y aquí colocaríamos la respuesta. La respuesta correcta para esa pregunta va a ser tecnologías de la información y la comunicación. Y el puntaje va a ser correcto. El puntaje va a ser correcto. Y si la pregunta es contestada correctamente, va a saltar a la página siguiente. ¿De acuerdo? Ahora la otra opción. Vamos a colocarle otra pregunta que sea falsa. A modo de ejemplo, vamos a colocarle esta pregunta. Productos y servicios de Internet. Esta pregunta no puntúa. Es una pregunta totalmente incorrecta. Y ante una pregunta incorrecta, vamos a decirle que nos lleve a la página anterior. Es decir, que nos regrese al video o al contenido que hemos puesto en esa lección, que en este caso el contenido es un video. ¿De acuerdo? Entonces, una vez tengamos lista la pregunta, le hemos dado una numeración, hemos planteado la pregunta, hemos planteado las respuestas, esta es la respuesta correcta, le hemos dado una puntuación correcta y para que continúe la página siguiente, puede ser para un nuevo contenido, una nueva pregunta, y si contesta de forma incorrecta, a través de esta opción, la puntuación va a ser 0 y lo va a regresar al contenido inicial. ¿De acuerdo? Le damos guardar página. Y aquí nos quedaría planteada de una forma muy sencilla, una lección. ¿Cómo la visualizaríamos? Como docentes tenemos la opción de previsualizar. Esto es lo que vería el estudiante. Concepto de TICS fue el título que le pusimos. Incrustamos un video. Hay que recordar que este puede ser un documento PDF, un documento Word, simplemente un texto. Y una vez el estudiante haya leído o haya visto el contenido que se le colocó, debe ingresar por esa parte. Responda a la siguiente pregunta según lo visto. En este caso fue un video. Damos un clic o el estudiante daría un clic y dice, listo, ¿cuál es el significado de la sigla TICS? Entonces, si respondo de forma incorrecta, él me debe regresar a la pantalla anterior. ¿Para qué? Para que vuelva a leer el documento, vuelva a ver el video y una vez realice la tarea como debe ser, pueda ir nuevamente a la pregunta, contestar ya correctamente y en este caso estaría finalizando esta lección, que es una lección pues, muy sencilla, pero a manera de ejemplo quería mostrarla para que tuvieran la forma de hacerlo si en algún momento lo necesitan. Informes. Ok. Bien. Esta es la vista que tendría el docente respecto a la participación en esa lección. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces aquí veríamos el porcentaje que cada participante tendría en esa actividad y podríamos
garantizar de que se hizo correctamente o que algo faltó. Estadísticas más detalladas. Bueno, aquí nos dice la participación, 66% eligieron esta, 33% eligieron esta. Muy bien. Muy bien. Entonces, esta es la vista que tendría el docente respecto a esa actividad. Entonces, la lesión es una actividad que nos permite, le permite al estudiante autoaprender o avanzar en un tema particular, colocándole preguntas al respecto del texto o del contenido que el docente le haya dejado en ese momento. Muy bien. Entonces hemos visto la encuesta, hemos visto la lesión. Reitero, de una forma muy sencilla. Allí invito a profundizar, a investigar de forma autónoma en cada una de esas actividades. Muy bien, antes de continuar con la siguiente parte, profe Fernando, ¿está allí? Sí, profe, por aquí ando. Muy bien, el profe Fernando nos compartió este ejercicio para plantearlo como una pregunta de tipo Calculada. calculada. Muchísimas gracias. ¿Listo, Fercho? Entonces, si me ayudas, porfa, para construirla. Claro, claro, claro. Muy Entonces bien. vamos Vamos al cuestionario al cuestionario, correcto. o al banco de preguntas. Vamos a las categorías. En categorías, elijamos el tema 1. Correcto, bien. Categoría tema 1. Listo, aquí le damos Crear una pregunta crear pregunta. y calculada, donde el 2 más 2 igual a interrogantes. Perfecto. Elegimos la pregunta calculada. Le damos a agregar. Muy bien. ¿Qué Listo. nombre? Pregunta calculada. Muy bien. Enunciado Ya está ahí en el texto, con la en imagen. el Word. En el Word, lo puedes arrastrar y pegar ahí. Ok. Junto a la imagen también. Sí, la imagen también, o sea, es para eso, para que los profesores, cuando quieran colocar una imagen, ellos la pueden editar. Ojalá la guarden en JPG, que es el formato que más se acomoda a esta plataforma. Pues lo Perfecto. que leí, ¿no? La imagen la pueden, a veces sale muy grande, entonces cuando sale muy grande, entonces bueno, por ahí no le he podido, digamos, como recortar. Entonces lo que hago yo es, donde aparece importar imagen, arriba ahí, le doy importar imagen, listo, y entonces yo la llamo, o sea, yo la invoco, ella aparece tal igual como está en el recuadro, y donde dice tamaño, entonces lo cambio, y cambio esos parámetros. Por ejemplo, en vez de 400, coloquemos, perdón, en vez de 500, 466, un ejemplo. Y Perfecto. 177 que ahí lo saca por defecto. Perfecto. ¿Listo? Y abajo creo que está guardar imagen, entonces debe salir un poquito más pequeña. Dice una descripción. Ah, no, colocarle, dice, la descripción no es necesaria. La descripción no es necesaria. Ok. Correcto, sí. Ahora sí la voy a guardar. ¿Listo? Sí, listo, ahí está. Bueno, la puntuación, pues como una prueba, pues, démosle 5. Bueno, en este tipo de preguntas, John, podemos ir un momentico al enunciado, a la parte Claro. del enunciado. Listo, cuando usted vaya a hacer la pregunta, si usted va a utilizar las variables, ellas se encierran en llaves. Listo, entonces, por ejemplo, un vehículo recorre, entonces, eso que está dentro de la llave es el valor que más adelante vamos a generar de forma aleatoria o de forma específica, el valor que va a tomar D, o sea, D en este caso sería la distancia. Entonces, por ejemplo, un vehículo recorre 100 kilómetros en una hora, un ejemplo. En este caso, H, que es la otra variable, también se encierra entre corchetes porque lo voy a utilizar como otro parámetro.
Si tiene más variables, pues obviamente las debe seguir encerrando entre llaves para que el sistema lo tome como como un dato pues a calcular. Perfecto. El gráfico es como una ayuda, ¿no? O sea, si vamos ahora sí vamos bajando. Y miren que, bueno, ahí aparece que fórmula para respuesta. Entonces, en este caso, la velocidad, pues lo que recordamos, nuestra física de bachillerato es distancia sobre el tiempo. Entonces, en este caso, abrimos la llave. Entonces, ahí sería D dividido H, en este caso. Que, bueno, yo le coloqué H, pero puede ser T, pues, para que es más general, ¿no? H de hora, pero podemos colocarlo en T. Y ahí le vamos a decir que el tipo de calificación es 100. Porque esa sería, digamos, la forma de hacer la evaluación. La tolerancia, pues, es el rango de valores que el estudiante puede dar, dado que es una respuesta calculada. Entonces, algunos van a utilizar decimales. Entonces, en ese sentido, pues, uno le coloca un grado de tolerancia. Pero debe uno advertirle al estudiante que, o bueno, en ingeniería los estudiantes saben que los rangos de tolerancia son pequeños. Pues usted le quiere dar más rango de tolerancia, lo puede hacer. Entonces, podemos colocar ahí .2. Es lo que viene ahí es por defecto .01. Pero le puede colocar .02. Perfecto. Que muestre 2 decimales, está bien. ¿Aquí en tipo? Yo siempre lo dejo en relativo. Ok, listo. Listo. Ahí abajo dice tratamiento de unidades. Donde dice tratamiento de unidades, listo. Entonces, en tratamiento de unidades, pues en este caso, para que el ejemplo sea sencillo y lo podamos hacer, en la pestaña que dice tratamiento de unidades, por favor, John, Sí. hay 3 opciones. Yo generalmente coloco la 1 o la 3. La 3 es para que el estudiante cuando dé la respuesta, pues tiene que darla con las unidades. Y usted lo puede puntuar también, o sea que si no está la unidad correcta, entonces le quite 1 punto o le quite 2 puntos. Listo, pero bueno, eso lo podemos hacer ahora porque eso es rápido de cambiar. Entonces, Dejemos lo que, sí, la primera, que solamente valores. muy bien. Múltiples intentos, unidades, pues ahí, perdón, ahí donde dice unidades, si le vamos a dar unidades, entonces ahí le colocamos que la unidad sería kilómetros sobre hora, ¿no? Pero está bloqueado. Sí, está bloqueado porque no lo activamos arriba, pero Ok. si lo activáramos, Muy bien. listo. Múltiples intentos, ¿Hace la penalización? sí, eso es, si le vamos a dar oportunidad de que su respuesta fue incorrecta y le vamos a dar otra oportunidad, entonces le podemos penalizar, o sea que si se vuelve a equivocar, entonces se le reste el 33% de este caso de 5, por cada Ok. intento. ¿Lo Y abajo colocamos donde o dice, no? no, Ok. listo. Yo ahí le digo guardar cambios. Listo, bueno, aquí viene lo que a veces, digamos, a veces se me van, pero bueno. Aparece una opción que dice comodín D y comodín H, o sea, las variables. Entonces dice, usará el mismo conjunto de datos privados que antes. Eso sí ya tenía algún examen anterior con unos datos, entonces él lo invoca, pero en este caso yo le voy a decir que no. Entonces le damos clic y usará un conjunto de datos compartidos, ¿listo? Listo. ¿En Listo, ambas? y en la otra, en la H igualmente. Listo. Como no vamos a llamar o no vamos a invocar un conjunto antiguo, entonces le decimos no sincronizar, tal como está ahí, Bien. y le damos siguiente. Muy bien. Listo, ahí ya aparece pregunta calculada, bueno, ahí aparecen unos valores, por ejemplo, él automáticamente genera rangos de valores, entonces entre 1 y 10. Para el ejercicio cambiémoslo de entre 1 y 100, o sea, lo que es de que es la distancia, entre 1 y 100 kilómetros. ¿Listo? Perfecto. Decimal es 1, bueno, todo está bien. Y para el rango de tiempo pues, serían 10 horas, creo que está bien. Listo, ahí está bien. Muy bien. Listo, vamos bajando. Bueno, ahí aparece 3 opciones donde dice agregar. Dice reutiliza el valor anterior si está disponible. O sea, él ya hace una prueba con 2 valores, pero pues en este caso
voy a dejar que esos valores sigan funcionando para el modelo. Y entonces donde dice agregar, ahí viene lo interesante. En esa parte de agregar es que él de forma aleatoria, él puede colocar una cantidad de datos. Entonces, un grupo de datos, en este caso una pareja, entonces puede colocar de forma aleatoria 20 grupos de datos. Cuando hablo de grupos, aquí en este caso serían parejas, ¿no? DIH. Entonces, John, nos paramos donde dice agregar ítem en el número. No, agregar ítem en el número. Y coloquémosle 20 datos. O sea, si yo tengo 20 estudiantes, entonces yo le puedo decir que me agregue 20 conjuntos de datos. En este caso serían 20 parejas. Me perdí. Donde dice... O sea, una pregunta, o sea que ese agregar es que podemos variar la distancia, digamos, los comodines, eso, para cada uno de los estudiantes, para que tengan ellos diferentes datos. Sí, correcto, o sea, que el D y el H sean diferentes para cada uno. O sea, nunca a ninguno le va a concordar un único valor, correcto. Le damos 20. Listo. Pues yo hice el ejercicio con 20. Y le decimos agregar, ahí le decimos agregar, al ladito, correcto. Listo, podemos ver la vista previa. Vista previa. Abajo, vista previa, a ver si tenemos algún error. Perfecto. Listo, entonces mire cómo aparecería el examen. Un vehículo recorre 8.6 kilómetros en 7.9 horas. Wow. Entonces, si yo hago la división, 8.6, ya la hago, dividido 7.9, eso me da 1.088, o sea, 1.09. Correcto. ¿Punto o coma? ¿Le importa? Ahí es coma, correcto. Creo que ahí, porque arriba está en coma. Había que especificarle que eso es coma. Que los valores decimales se separan con una coma. Muy bien. Ahí podemos decir, perdón un momentico, John, antes de decirle guardar, digámosle ahí que rellenar con la respuesta correcta, a ver si realmente nos dio bien. O sea, que él automáticamente genera la respuesta. Vamos a ver. Correcto. Mira que da 1.09, o sea que sí estábamos bien. Correcto. ¿Listo? Coloquémosle 2, pues para, de pronto se salió una que diga 2. Guardar. ¿Listo? Le decimos rellenar y él vuelve y nos da la respuesta correcta. Correcto. O sea que le hubiéramos colocado 2, pues obviamente esa sería inválida, ¿no? Sería una respuesta errada. Respuesta incorrecta. Sí, listo. Y ahí le decimos guardar. Listo, esa es como la prueba pues, que le estamos haciendo. Sí, correcto. Muy bien. Sí, profesora, no sé si con eso queda conforme. Lo otro es, pues, darle las unidades. Fernando, una pregunta. Sí, dime, Andrés. Pero Andrés. cuando yo estoy... ¿Aló? Sí, correcto. Ahí? Sí, sí, te escucho. Pero hubo un momento en que yo escribí la fórmula, ¿cierto? Esa fórmula el estudiante no la ve, sino que es para que cuando haga la baraja de los valores el equipo sepa qué hacer con los números, ¿cierto? Sí, correcto. O sea, él solamente ve, tal igual como estamos ahí, o sea, él solamente ve el enunciado y ya matemáticamente, o sea, digamos, ya la clase ya sabe que va a calcular la velocidad, y en física, pues la velocidad es la distancia sobre el tiempo. Entonces ya él lo tiene que hacer esa división, o sea, que ahí tiene que hacer una división. Porque otra sería yo hacer una multiplicación, obviamente le da un valor errado. ¿Listo? Él no ve la fórmula. Perfecto. Vale, gracias. Pero está ¿Listo? bueno. Sí, sí, es bueno. Percho, Fernando. Sí, dime. Límites de variables, o sea, ¿se pueden incluir ecuaciones que tengan más de 2 variables o solamente trabajar? Sí, profe, usted puede escribir ecuaciones que tengan más de 2 variables. Entonces, por ejemplo, a este mismo ejercicio le podemos agregar una velocidad inicial, por decir algo. ¿Listo? O sea, que la velocidad inicial sea un valor también. Entonces, él lo va a tomar. Si quiere, lo vemos ahí. Volvamos a editar. Pues, gracias, Percho. Ya listo, bien. Listo, esa es la fórmula. Pues. Perfecto, perfecto. Sí, me falta solamente el ensayo.
un profesor de español que nos colabore con el ensayo, porque a mí me sirve de pronto un ensayo también. Márquez, ¿no? Profesor Márquez. No, profe, no, en cuanto a las opciones que estaban viendo, lo del ensayo, veo que está más direccionado es, si el profe vuelve ahí y yo miro un momentico, A la pregunta, profe. porque no lo veo como el ensayo en sí. Ok. No, profe. Listo, sí. Esta opción. Sí, yo he estado tratando de hacer ensayos, profe, y siempre no sé, por ejemplo, el límite. No, es que Es un ensayo corto. las preguntas tipo ensayo, yo sí tengo experiencia en esa. Esas tipo ensayo es para que el estudiante pues dé su respuesta y ustedes le dan dentro cuando la estén construyendo de qué tamaño quiere, de cuántas palabras quiere de que la respuesta sea tipo ensayo. Son las famosas pues preguntas abiertas que hay. Esas digamos, el sistema no las califica, nos toca a nosotros como docente manual mirar cada una de las respuestas. Ese es el tipo ensayo. Pero usted le puede dar cuando la construye el tamaño que quiere el ensayo, o sea, de la respuesta del ensayo, de acuerdo a no más de 500 palabras o 1000 palabras, etcétera, etcétera. Es así, pues. Exacto. Igual de todas formas, así sea de una pregunta abierta, tiene que estar dentro de un determinado concepto o rango, ¿no? No es que porque decimos abierta, el estudiante puede contestar lo que se le ocurra. Debe estar ajustado de pronto, de todas formas, en un tópico o un tema. Las preguntas abiertas, profe Oscar, en la otra manera, dice cuántas palabras más o menos puede tener y después de ciertas palabras te corta el espacio. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y aquí, en esta opción de por ensayo, dice cuántas líneas se pueden escribir. Entonces, realmente no te da mucho espacio hacer una introducción, hacerle todo, escribir el objetivo y escribir todo lo que pretendes de cuerpo del ensayo y escribir la conclusión al final. No te da suficiente espacio para todo, quedaría muy, muy reducido. Entonces, más vale, no me parece a mí que sea tanto como un ensayo, más vale me parece que pueden ser como unos resúmenes extensos o unos resúmenes direccionados. Yo ya traté de hacer el ejercicio con el ensayo y la verdad no me fue muy bien. Sí, no me fue muy bien y como dice la profesora, hay que leer uno a uno, pero no me fue muy bien por lo que te estoy diciendo. Generalmente los ensayos tienen unas estructuras bien definidas y el número de líneas no da para trabajar toda esa estructura. Y es importante también ahí tener en cuanto a ese número de líneas la relación, ¿no? Uno toma generalmente por línea 13, 14 palabras máximo, que también lo lleva a uno a un número de caracteres que le da la opción. Sí, no es recomendable. Lo tendré en cuenta, profe, porque a veces uno le deja lectura a los chicos y entonces uno le puede preguntar, de acuerdo a la lectura, ¿usted qué opina o qué piensa del párrafo 3, por ejemplo, sobre, por decir algo, de las nuevas tecnologías de Internet? No sé. Pero ahí para eso que estás diciendo, Fer, puedes usar la lección de acuerdo a lo que manifestó ahorita John Edwin en la charla. Ya. Bueno, sí, también. Claro, sí, esa da más. Claro, sí. Esa da HTML y texto. Profesora, ¿sí le quedó claro, profe? Creo que era la profesora Zaira. La profesora Alexandra. Lo de la calculada, sí. Sí, ya, de acuerdo a la fórmula. Sí. Eso, profe, de acuerdo a la fórmula que hagamos, entonces va entre corchetes y ahí definimos. Listo. Sí. Muchas gracias. Y la otra, lo bueno de esta pregunta es que aleatoriamente. La profe Cecilia está diciendo algo, que para ensayo se puede subir una asignación de tarea que es calificable. Listo, muy bien. Muy bien. Aquí es que todos... Profe Genevi. Profe Víctor, lo escuchamos. En la evaluación final que hice el semestre pasado, ese concepto de ensayo no es, creo yo, una herramienta para que los estudiantes elaboren ensayos, sino un parámetro que se le da a el cuestionario como tipo de respuesta para que permita dar una respuesta abierta.
no para que elabore un ensayo como tal de un tema específico, sino para que responda en 15 líneas de manera abierta a una pregunta que yo le hago, que no está estructurada bajo un sistema de selección múltiple, única respuesta, etcétera, etcétera. Entonces, cuando elaboré esos cuestionarios, en todas las opciones me tocó darle ensayo. Pues yo acostumbro a hacer las preguntas y a cada pregunta, así sea opción múltiple, de la de emparejamiento, darles la retroalimentación. Cosa que cuando ellos, uno cierra el cuestionario y ellos vayan a ver su nota, ellos van a ver qué errores cometieron y ahí sale la retroalimentación. Pierde, obviamente, en las de tipo ensayo sí nos toca más analizar, pero de resto a mí me ha ido muy bien con el otro tipo de preguntas, con opción múltiples, emparejamientos. Yo he utilizado otras lápices, de todo, de las de arrastre, y todas uno puede darle su feedback, su retroalimentación, cosa que cuando ellos vayan a ver sus exámenes, ellos ven los resultados y ven su retroalimentación en todo tipo de opciones. Y en la de tipo ensayo sí nos toca digitar manualmente la retroalimentación, porque como son respuestas abiertas, pero realmente a mí me ha ido muy bien en el campus y yo soy una de las que le prendo velitas. A mí me mejoró mucho tipos de letra. Antes me desgastaba en ese tipo periódico que uno le daba a los estudiantes. A mí, sinceramente, yo sí digo que el campus me mejoró mucho la cuestión de evaluación. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Profe Zaira, la escuchamos. Compañeros, gracias por todas, digamos así, estas oportunidades para que siempre estamos aprendiendo y la verdad es interesante. Una última consulta o sugerencia para los compañeros y para el profesor John Edwin. Yo vi que la INTEP tenía pues unos software y unas cosas ahí como habilitadas, ¿cierto? Como para el apoyo pues pedagógico, ¿cierto? Entonces, Sí. por ejemplo, tenía entendido que había esa herramienta del Talkuniting. Pues, por ejemplo, trabajando, digámoslo así, desde esas preguntas abiertas, ¿hay posibilidades, profe John Edwin, o alguien que de pronto haya explorado un poco más, que uno pueda de una manera, digamos así, como entrar a validar esas respuestas de los estudiantes de tipo abierto, en esas 15 o 20 líneas, lo que sea, lo que nos permite el campus, para validarlo por ese software que a su vez esté, digámoslo así, enlazado desde la INTEP y que uno puede identificar posibilidades de plagio, porque esa es una, digámoslo así, como una incógnita, que eso no, pues no se ha abordado. Entonces, no sé, profe, si ustedes han preguntado, auscultado o han, digámoslo así, como interactuado un poquito más acerca, digámoslo así, como de ese otro tipo de recursos avalados desde la universidad. Bien, profe. Pues a ver, tengo entendido que la biblioteca ha dado algunas charlas respecto a, no tengo exactamente claridad si es un software específico o algún vínculo que la misma biblioteca tiene con alguna entidad para hacer ese tipo de corroboraciones con trabajos de grado. Supongo que si aplica para un trabajo de grado también se puede utilizar para ese tipo de respuestas, pero desconozco la herramienta. Es un software, es una aplicación Profe María. donde uno coloca el documento y la aplicación lo barre, lo recorre y te arroja de qué autor, más que de qué autor es, si el documento es original, es un escritor original o si es plagio. Algo que yo hice en alguna evaluación donde pues uno sabe cómo escriben sus estudiantes y yo dije, bueno, esta escritura no es de mi estudiante, la copié y la pegué en el buscador de Google y ahí apareció. Entonces, efectivamente pude corroborar que era un plagio. Digamos que uno, si la herramienta existe, tiene un costo. Para usarla por la universidad, creo que lo utiliza la revista, perdón, el grupo editorial de la universidad. Y creo que sí hay posibilidades del acceso, pero realmente no estuve tratando de indagar un poco sobre ello, pero no Está me fue por la muy bien caja de en la herramientas indagación. de la INTEP. Sí, no me fue muy bien en la indagación porque lo guardan
para ciertos grupos de profesores. Muy bien, profe María, muchas gracias. Fernando. María, pero si lo pedís ahí a través de la INTEP, te dan acceso. Bueno, haré el oficio. Sería bueno que hiciéramos el oficio. Sé que podemos hacer el oficio para solicitar acceso a herramientas estadísticas. Sé que en este momento se pueden hacer las solicitudes de los accesos. Nos los dan pues con nombre y contraseña y todo eso. Habría que ver si ese también. María Elena. María Elena, el programa se llama Turnitin. Turnitin, sí. Sí, y la sede del que lo maneja es... Mauricio, creo. No, de la biblioteca. Correcto. Eduard te da el enlace y todo, él dio una capacitación. Él dio una capacitación de asesores. Aquí está, míralo. Pero en la capacitación que dieron, en la capacitación que dieron, dijeron que la universidad todavía no había hecho los pagos para ese software, que estaban pendientes y que estábamos esperando, pero ese es el problema, las preguntas, volviendo al caso de las preguntas abiertas, nos toca coger la respuesta del estudiante y pasarlo al software y verificar si no es un plagio, o sea, ahí toca hacer todo ese trabajo y como hizo la profe, meterlo como, o sea, porque es que muchas veces no disponemos de esas software y esas herramientas, estamos a la espera. Davis en la capacitación que dio la biblioteca dijo que la universidad estaba pendiente de comprar el software ese que mencionan y mirar a ver cómo podemos, porque de verdad los quedamos muchas veces varados y saber si esos muchachos hicieron plagio o qué. Lo que afirma la profe Alexandra es cierto. En la capacitación que hizo la INTEP sobre herramientas para detección de plagio, el Turnitin aparece allí, pero el Turnitin no ha sido pagado por la universidad. Lo hemos podido usar prestado de la Universidad Nacional de Colombia, pero Univalle no tiene ese Turnitin activado porque no lo ha hecho el pago. Lo que ellos dieron fue unos links de unos software gratuitos, más o menos confiables, para que los pudiéramos usar, pero la universidad en Turnitin no está a los docentes. Como ese de Plague Scam. Creo que ese también es para definir plagios. Esa fue una de esas, María Elena. Muy bien. Sí, el conocimiento mío es que se maneja a través de biblioteca. En Palmira, Edward, y la principal Cali, el compañero Davis, correcto. Entonces allí, ellos son los enlaces que nos pueden indicar si hay licenciamiento o no para usar ese tipo de recursos. Interesante la propuesta para que gestionen ese recurso. Perfecto, vale. Muchísimas gracias. Bien, no. Muy contento con la participación total, activa. Y son las 5:40, vamos a cerrar entonces.